Buenos días o buenas tardes. Qué maravilloso podernos saludar en el medio de la diversidad. Sí, la diversidad en todo sentido. La diversidad en la unidad de creación de nuestro Dios amado, al cual le doy la gloria en este momento. Les saludo en el nombre de Cristo, porque sin Él nada, y en estos tiempos de pandemia vemos su obra y su mano de amor. No se pongan nerviosos, porque en este momento le voy a decir que yo solo sé que no sé nada en época de pandemia. Muy agradecida, les saludo desde luego desde la primogénita del continente americano, Cumaná. Luego de la masacre a nuestro continente, pues tiene un nombre que no es propio. Ya hablaremos de ello. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, su amiga Milagros Elena Rodríguez les saluda y les dice que les ama y que los abraza con mi corazón, porque ninguna pandemia podrá borrar mi amor por el ser humano y la fe en que podemos renacer como águilas, arrancarnos las plumas y las uñas, pasar por la metamorfosis y revivir el amor de Dios en cada uno de nosotros. Felicito y me uno a la celebración del 8º aniversario de la revista Orinoco Pensamiento y Praxis, auténticamente venezolana, de la dirección de mi hermano en Cristo, el baluarte doctor Leonardo Maestre, quien desde la Sultana del Orinoco da ejemplo de lucha en tiempos de pandemia 2020. Agradezco profundamente su gentileza por invitarme para colaborar al promover la reflexión crítica sobre teorías, perspectivas y problemas en las áreas temáticas para la confrontación y difusión de conocimiento desde la transdisciplinaridad en tiempos de COVID-19. Debo decir con mucho agradecimiento que el doctor Leonardo Maestre y mi persona tenemos una muy buena amistad y relación de investigadores desde vieja data. Quisiera promover un poco el hecho de qué significa yo solo sé que no sé nada, pero ante todo, en tiempos de pandemia es bueno que les recuerde a todos ustedes, al mundo entero, quién es Venezuela. Sí, Venezuela vestida de mujer. ¿Quién es Venezuela? En la Universidad de San Paulo, recientemente, en una de mis publicaciones en la revista Turismo en Análisis, afirmo que la riqueza de nuestro patrimonio cultural, de nuestro patrimonio histórico, es digno de investigar en todos los aborígenes en el país y debe ser mostrado a turistas del mundo entero. Sí, porque su importancia ha sido encubierta. Por ejemplo, la tribu Guarao, pueblo indígena situado al delta del Orinoco, uno de los ríos más importantes de América Latina, donde yace la Fundación Orinoco, de donde se dirige allí, por supuesto, nuestra revista, tiene un transcurrir de antigüedad que desde el delta del Orinoco es difícil de establecer exactamente. Pero los últimos estudios basados en piezas de cerámica afirman que sus orígenes se remontan a 17.000 años antes de Jesucristo. ¿Sí? 17.000 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Con estos datos, todo parece indicar que esta tribu, la Guarao, es la más antigua del delta y de Venezuela. El término Guarao traducido al castellano significa gente de las canoas. Allí hay una riqueza inconmensurable, digna de indagar y recrear en su patrimonio cultural y también en su patrimonio natural. De ello debe estar impregnado cualquier docente, cualquier venezolano que se digne sentir en sus venas la tierra de nuestros libertadores, a fin de ejercer acciones de salvaguarda y transmitirlo en los discentes, en la formación, en turismo cultural, natural,
y donde quiera que yace y se hace el conocimiento y se recrea el conocimiento desde posiciones complejas y transdisciplinares, le hablo de posiciones transcomplejas. Puede hacerse realidad entonces una formación y práctica de una ciudadanía hacedora de cultura, con una identidad de lo nuestro, valorizada, identificada con los orígenes de nuestro planeta Tierra, una Venezuela llena de cultura ancestral, plena de biodiversidad, de diversidad cultural. Cuenta este hermoso país, atención señores, cuenta este hermoso país, nuestra Venezuela, con más de 115 tepuyes en la gran sabana del suroeste, el pulmón vegetal más grande del mundo. Aullantepui es el más alto con 700 kilómetros cuadrados, de donde se desprende el Salto Ángel, la cascada más alta del mundo. Se puede hacer toda una historia de cuál es el nombre verdadero del ahora llamado Salto Ángel. En especial, el Parque Nacional Canaima, Patrimonio de la Humanidad, que cubre una superficie inmensa de naturaleza virgen, donde se encuentran las primeras formaciones del planeta Tierra. De esa Venezuela les hablo. La biodiversidad extraordinaria de animales que cubren llanos, montañas, el río Orinoco que nace en un tepuy, uno de los ríos más largos del mundo. El estado Amazonas posee la mayor diversidad del planeta, protegiendo a la flora y a la fauna, aún cuidadas bajo la conciencia de nuestros aborígenes, descendientes de los caribes, que conservan casi intacta la pureza de su raza étnica. Dicho estado, les hablo del Amazonas, tiene 8.000 especies de plantas, muchas ni siquiera conocidas, e infinidad de orquídeas con una flora y fauna inigualable. Sueño con ver a nuestros niños declarando poesías hasta inmensa riqueza. ¿Por qué no? De esa pertinencia está carente la educación venezolana. Por otro lado, en mi aporte desde mi trinchera encuarentenada bajo la voz de la libertad, en el ejercicio de un pensamiento profundo en el nombre de Dios, analizo en esta conferencia la diada educación-complejidad desde la luz del lema socrático: yo solo sé que no sé nada. Tocaré suscitando en algunos momentos a la educación matemática. Pueden ustedes ir escribiendo en el chat sus inquietudes que con gusto atenderé. Sócrates, el hijo de Sofronisco y Feneratea, pido disculpas por mi pronunciación auténtica venezolana, filósofo de la antigua Grecia, de la mano de la justicia, amor y virtud, y el conocimiento de uno mismo, emitió un lema vigente en plena era de las tecnologías, en pandemia, en cuarentenada en la búsqueda de las luces de la sabiduría. El lema dicta así: por la psiquis se nos distingue de sabios o de locos, buenos o malos, una miscelánea de inteligencia y carácter. Digno maestro Sócrates de sus discípulos Platón y Aristóteles, dejan entonces bajo su letra el legado de Sócrates. Los diálogos socráticos, la mayéutica, la lógica dialéctica, son esencias de la matemática y de la filosofía antigua, y eran las bases de la filosofía socrática. Se dice que Sócrates conocía de las enseñanzas de Parménides, Zenón, y nada menos que de la escuela de Pitágoras. Esta realidad no está comprobada. Lo que sí se conoce con certeza es que Pitágoras y el discípulo de Sócrates, Platón, intercambiaban luego de grandes distancias sus conocimientos entrelazados, matemática y filosofía. Otro lema socrático: solo existe un bien, el conocimiento. Solo hay un mal, la ignorancia. A él debemos de prestar atención, más aún cuando hay una luz que alumbra el entendimiento en la palabra de Dios, la sabiduría, máximo nivel de la inteligencia espiritual, a la que pocos han llegado desde la iluminación del Espíritu Santo.
Dios es el manantial de la sabiduría, pues sus enseñanzas son la fuente de la sabiduría. Y ella nos enseña a obedecer sus mandamientos eternos. Palabra de nuestro Señor Jesucristo en Eclesiástico 1:5. Desde luego, la sabiduría es elegida por Dios al corazón, bueno, humilde y contenido en su espíritu. Si no, preguntémonos, ¿qué haría de bueno alguien inmoral con tan magnífica sabiduría? Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídansela a Dios y Él se les dará, pues Dios a todos generosamente, sin menospreciar, les da. Creo que todos debemos día a día buscar la sabiduría que alumbre nuestra cotidianidad y hacer en el mundo. Es este el momento propicio. Si ha existido un momento de nuestras vidas para buscar la sabiduría de cómo accionar, es este el momento. Por lo tanto, en la búsqueda es recomendable altamente considerar el lema socrático por excelencia en grandes análisis de la humanidad. Yo solo sé que no sé nada, que implica ante todo el deseo inmenso de alcanzar la sabiduría, el reconocimiento de nuestro gran potencial, que a la imagen de Dios como Jesucristo nuestro Salvador y hermano, tenemos por herencia del trono. Mas sin embargo, los vicios en el conocer impiden ver la luz de tan magnífica oportunidad. Se da cuenta, y vamos a dar cuenta en el nombre de Dios, que bajo estos pensamientos complejos, la oportunidad de conocer es infinita, no cerrándonos al desvarío del yo soy. Abunda el yo soy, y debe abundar el yo existo y busco ser. En esta conferencia entonces usaré la mayéutica, el arte de los diálogos socráticos, la interrogación, la duda, el conocer por pensar profundo en un mundo donde directamente no se sabe nada, de ese mar de incertidumbre, para incitar mesetas de construcciones olvidadas y caducadas en la historia. Desde el mismo momento que Roma invade, destruye y coloniza a la romántica Grecia. Sí, señores, no hemos sido nosotros los únicos invadidos y colonizados en el mundo. Desde ese momento que Roma invade y destruye y coloniza a la romántica Grecia, el amor por el conocer, el abrazo y la filosofía de la matemática se rompen para fines del colonizador. Con ello se complejiza entonces en el discurso, acudiendo a reconstrucciones que incitan a repensar desde primeramente el desligar las ideas preconcebidas que en la época de Sócrates, en cualquier diálogo, bien sea desde la ironía con sus amigos filósofos o desde el hábitat popular en conversaciones amables, buscando desde la premisa yo solo sé que no sé nada, se deleitaban en un pensar cognitivo de alto nivel emotivo, con cuerpo, mente, alma y espíritu. Sócrates designó que obtener conocimiento válido es hacerse un examen de sí mismo, y por ello allí cita a Platón diciendo: conócete a ti mismo. Es un medio de descubrir ideas generales. Este método hace que el interlocutor, a base de reflexiones y razonamientos, caiga en una contradicción y sienta la necesidad de aprender e investigar. Desde luego, espero, en el nombre de Dios, que ustedes visionen cómo una educación viva con mente, cuerpo y corazón nos dé el deleite por conocer. Sí, la palabra deleite, disfrutar, ha sido tronchada en un ejercicio mal llamado colonial. Más adelante veremos por qué mal llamado colonial. Pero sí bien llamado autoritario, donde la parcela del ejercicio docente es intocable. Y yo creo que ustedes imaginan hechos donde visionan lo intocable que ha sido nuestra práctica. Asimismo, se invita al docente inquieto, y cuento con ellos. Venezuela cuenta con ellos. Inquieto porque siempre desean que le digan cómo se hace. Les ruego, por favor, dejen de preguntar por ahora, por este instante, cómo se hace,
Y entonces vayan ustedes a preguntar primero, ¿cómo cambio el pensamiento? ¿Cómo religo? Es decir, ¿cómo vuelvo a ligar? ¿Cómo voy a la concientización, al amor por el conocimiento, a ese develar la insuficiencia en un acto reflexivo de humildad? Yo solo sé que no sé nada. Y allí emergerá desde la originalidad de los conocimientos el camino de conocer, y las estrategias complejas propias, no copiadas de modelos ajenos, serán propicias en plena pandemia. Es la necesidad urgente de oportunidades. La época de la transmodernidad ha llegado, dice Enrique Dussel. La transdisciplinariedad y la complejidad tienen su momento, afirma Juan González Velasco. Es el hacer realidad la recivilización de la humanidad, o perecer en la elocuencia de la luciérnaga. El complejo de 98 años de edad, Edgar Morin. La vía para la salvación de la humanidad es la reforma del pensamiento. Pues tenemos esperanza para el futuro de la humanidad, afirma Morin, porque estamos en la etapa prehistórica del espíritu humano. Así que, desde el yo solo sé que no sé nada de Sócrates, más vale una cabeza bien puesta que una repleta, en palabras de Montaigne. Ese religar del autor a quien le habla es la matemática que en la asunción del que solo sabe que no sabe nada, todos los días intenta saber, como un camino al andar, como una forma de vivir, es la utopía del conocer. Vamos con la pluma y la voz de la cuarentena a tal acto, develando primeramente cómo nos distanciamos, sí señores, nos distanciamos, no destruimos, nos distanciamos de las investigaciones tradicionales para retomar las complejas, transdisciplinares, acogedoras de diálogos mayéuticos profundos que se reivindican en el diálogo de saberes para repensar la reconstrucción de la caducada educación, como por ejemplo de la matemática en la vida de las personas. Asimismo, en la enseñanza, los metamétodos heurísticos complejos deben pasar primeramente por los procesos del lenguaje de la matemática. Es uno de los puntos neurálgicos a confrontar y a formarse para hacerlo evidente en la vida. Porque para señalar las ideas más trascendentales, contrastar ideas, identificar los puntos de controversia, identificar relaciones, investigar palabras clave, señalar diferentes aspectos del tema o conceptos que se ha considerado, hay que revisar datos y figuras. Para eso hay que conocer el lenguaje, comenzando por nuestro lenguaje materno. Antes de ir, como se ha venido haciendo en la tradicionalidad, a solucionar problemas que el docente se propone, obtener el número de la solución, que lo lleva desquiciadamente, sí, con mucha responsabilidad, como víctima y agente de cambio lo digo, lo lleva desquiciadamente a desvalorizar el hermoso procedimiento en sí, su comprensión, su justificación desde el estudiante. Así los por qué deben ser parte de las preguntas diarias del proceso que lleve al pensar profundo. Se debe promover en la enseñanza estrategias complejas y transdisciplinares para el desarrollo de una investigación transmetódica. Estimados investigadores, amigos, les hablo de transmétodos, es decir, que vayan más allá de los métodos, que enriquezcan a los métodos tradicionales, que salgan del estéril y viejo debate aún vigente cualitativo, cuantitativo, sociocrítico. Con mucha responsabilidad e ironía le digo, qué soberana estupidez, porque somos cualidad, somos número, somos criticidad, indivisible, y así lo son los problemas. Pero nos unimos a un debate que no es nuestro y llevamos esa pelea al aula. Hay que ir a los pasos
más allá de esos pasos memorísticos intocables de la tradicionalidad. Por ello, la investigación transdisciplinar crítica como transmétodo, más allá del encierro de las investigaciones soslayadoras, debe enseñarse más allá de la matemática, pero atención, con la matemática. Pensando, dialogando, en ese diálogo profundo al estilo Sócrates-Platón, elevando el arte de pensar a estadios hermosos de la duda, y diría, mejor que Sócrates y Platón. ¿Y por qué? Porque estamos en plena era tecnológica. De manera que rebatir una idea con pocas palabras debe ser sencillo en esta época si enseñamos cómo se hace. En la matemática, el contraejemplo deviene siempre de un pensar profundo. La diada, ecosofía de atopía, y hay mucha entramado por decir acá. Llevo mucho tiempo trabajando al respecto, les invito a visitar mis páginas y a dialogar con ellos. La ecosofía, el arte de habitar en el planeta. La diatopía, pues, desde el origen del gran filósofo Raymond Panikkar, es el abrazo de lo que se ha separado en la vida. Saberes soterrados, saberes científicos. Hombre, mujer. Hombre blanco, hombre negro. Y así se ha separado entonces esa diada que ahora debe regresarse y ser el centro de toda enseñanza. Dale preeminencia al formarse para aprender el difícil arte de habitar en el planeta. Por ello, la conformación de ese ciudadano debe aprovecharse para ir delineándose libremente en el aula. Nótese que no hablo de solo el aula física, más adelante hablaré al respecto. Evitando el estudiante sumiso, al que hay que despertarle su valor y sentido de ser en la humanidad. Por supuesto, evitándonos a un docente sumiso. También somos docentes sumisos. Todo obediente, sin discernir, es sumiso. Un ciudadano que viene a marcar su huella, así debe ser, y no es bajo la sumisión. Eso puede hacerse con un docente formado en tal exactitud. No es tan difícil, se puede comenzar. Yo he comenzado, y soy simplemente una hija de Dios que trabaja para ello, con su sabiduría, que espero alguna vez alcanzar, pero trabajo para ello. Podemos comenzar a promover la complejidad de esos diálogos de saberes que van comunicando lo disímil en apariencia. La matemática es prueba y valor de la comunicación y la concreción en la teoría de la complejidad. El valor de los conjuntos de la lógica dialéctica debe colaborar en todo momento, regresándose y recreándose en ella a aprender. Dos conjuntos pueden ser disjuntos, es decir, no tienen nada en común. Pero aún así, pese a que no se comunican como elementos comunes, lo hacen con el elemento vacío, que sabemos que pertenece a cualquier conjunto. Ellos tienen una significancia unitiva en la vida, que rompe con los topois, es decir, con los dos separados, ¿no? Que devienen el pensar profundo del estudiante, el hermoso arte de pensar con la exactitud de la matemática. El número 1 como elemento factor común entre varias expresiones algebraicas es sentido indicativo de la unión universal. ¿Alguien les había dicho esto alguna vez? A mí tampoco me lo dijeron. De lo indivisible e indecible de la humanidad. No hay factor común siempre. Si no hay factor común, siempre existirá ese uno, nuestro factor común, que le recuerda la unicidad de la vida, la responsabilidad ante el otro en ese accionar, pues la comunicación invisible, muchas veces intangible, es realidad eterna de creación, la huella del amor de Dios, en el que debemos atender con procesos dialógicos profundos en la enseñanza. El enseñar debe ser un arte, debe hacerse investigaciones constantemente transdisciplinares críticas, colaborando a producir conocimientos sólidos a partir de considerar contextos y vivencias que se producen en el mundo real. Hay que ir provocando una ecología de los saberes en nuestros discentes. Por ello,
En el aula mente social le hablo de un espacio intersubjetivo en la cual siempre estamos aprendiendo. Entonces allí el arte de aprender matemática en la vida debe ser promovido por el docente, explorando la experiencia de sus estudiantes, buscando en su cultura, en su cotidianidad y desde lo concreto formalizar lo abstracto en el aprendizaje. En los primeros niveles educativos, les hablo a ustedes, admiradas maestras, a los que con mucha humildad he dictado talleres. Gracias por escucharme allí en ese momento sin yo sufrir y padecer lo que ustedes padecen, siendo la segunda madre de todos esos niños. En los primeros niveles educativos, las universidades deben haber formado docentes para que en esos niveles ellos sean capaces de entender conceptos complicados como la experimentación del estudiante y que puedan visualizar en todo momento lo que están haciendo y disfruten del proceso. No se dice que el proceso entero de la conceptualización de la matemática se formalice en la cotidianidad. Por favor, aquellos que atacan la cotidianidad. Digo que allí en la naturaleza, hablo de los primeros niveles educativos, en el juego del niño hay delineados logaritmos y exponenciales, ¿sí? Que sin ni siquiera nombrar la palabra logaritmos exponenciales, nosotros podemos lograr que despierten el interés. ¿Qué no decir de la bella geometría tan esencial en estos niveles para provocar el pensamiento profundo? Cuando los estudiantes lleguen a nivel universitario, ese pensar profundo se eleva sin dificultad hacia estadios mayores de abstracción. Las complejidades educativas de la matemática con el uso de las tecnologías deben ser clarificadas sin menor dificultad. No debe haber dificultad en este momento de pandemia. ¿Y por qué digo que no debe haber? Atención, no digo que tenemos todos los medios, digo que no debe haber. ¿Saben por qué, estimados docentes e investigadores? Porque nuestros estudiantes son aventajados en las tecnologías. Son aventajados en las tecnologías. Nosotros tenemos que aprovechar y pensar. ¿Por qué un estudiante prefiere muchas veces la computadora para estudiar? Estimado docente, porque las computadoras no castigan el error, dan un aviso y casi siempre en ese proceso el estudiante se regresa a aprender. Además que las tecnologías le dan una variedad compleja de posibilidades de aprender recreándose. Pero atención, tenemos un punto a nuestro favor. Las tecnologías no abrazan. Y ese punto de aversión del docente hacia las tecnologías debe convertirse ahora a favor ¿de qué? Del proceso del discente yendo a su terreno, a lo que a ellos les encanta, que es el manejo de las tecnologías, que está lleno de recursos inmensos para hacer distintas estrategias desde el convencimiento de lo que hacemos en el aula, para la retroalimentación en estos momentos en Venezuela. Pese a la grave crisis de conectividad, muchos lo están haciendo y muchos se están comunicando de alguna manera para aprovechar a los estudiantes para llevarlos a aprender. Son muchísimas las dificultades, pero también las grandes ventajas. No he dicho que es fácil, no lo es. Pero o aprendemos o perecemos en el aula. Por lo tanto, es necesario enseñar también la ética desde las fuentes de Internet para consultar. No todas las fuentes son buenas y debemos de saberlo. Esa es una responsabilidad ética de los padres y de quien acompaña a los niños. Discernir en vez de repetir, clasificar en vez de copiar y pegar. Es urgente la formación del docente de matemáticas, comprender que el conocimiento matemático es permanentemente abierto, contingente e incierto, que convoca a asumir una actitud de inacabado en el mar de incertidumbre de conocer. De ello deviene lo abrazador e inclusivo, donde lo único que excluye es lo que delimita lo excluyente. Convocar al abrazo de los saberes, en igual grado de importancia, legitimando los de la periferia, los del hábitat popular.
Hablo de lo encubierto, lo soterrado, lo desvirtuado, donde la esencia de lo concreto puede llevar a lo abstracto en un pensamiento profundo. Develar en la formación en qué momento la matemática es un arma de soslayación. ¿Cómo fuimos formados? Bajo ese ejercicio antropoético los docentes estamos en la oportunidad de religar, desligándonos de nuestra caducada formación. El ejercicio de conciencia también en un pensar profundo les haría mucho bien al ser opresivo dentro de su formación reduccionista y parcelada. La investigación transdisciplinar en la enseñanza de la matemática debe llevar a una enseñanza descolonizadora planetaria de los saberes matemáticos. Y aquí hago un llamado de atención. No podemos ahora regresar y revertir el proceso y descolonizarnos solo desde el pensamiento del sur sin el norte. El sur aporta la sensibilidad, lo encubierto, la poesía, la belleza. El norte aporta cantidades de resultados que, adaptados a nuestra manera de hacer, podemos convivir todos, respetando nuestra diversidad. Sin superioridad, señores, por favor, sin superioridad. No significa con esto que alguien pueda llegar a saber más que otro. De todas maneras, sigo insistiendo que debemos asumir que no sabemos nada. Los saberes en sí mismos tenemos que asumirlo, que no tienen sesgo, sino que los representantes de la disciplina los han sesgado y producen los centros. El invento de una matemática occidental superior no es invento de la matemática propia, es invento de la soslayación del hombre. La matemática no es solo cantidad, sino cualidad, crítica. Pensar profundo es un hacer del pensamiento que no debe disolverse o remitirse a un algoritmo. Atención, por favor, no estoy diciendo como matemático que se elimine el algoritmo. Estoy diciendo que el algoritmo, si la matemática fuese yo, el algoritmo es mi oreja. Imagínense todo lo que tronchamos entonces en el aula. El algoritmo es herramienta, pero no el centro y el hacer de la matemática. La investigación transdisciplinar crítica que se propende como manera de hacer matemática y que nuestros estudiantes pueden hacer es complementaria desde los enfoques cualitativos, cuantitativos, sociocríticos y plurales en la frontera de los conocimientos, donde se consigue en la frontera, en lo encubierto, se consigue el centro más incontaminado del saber, palabras de Enrique Dussel. Aprovechando la transdisciplinaridad profunda de la matemática con todas las ciencias y los saberes, esta realidad debe ser llevada a la enseñanza. Sentires de conferencias dadas allí al pie del poeta azul, Cruz Salmerón Acosta. Recuerdo aquella conferencia titulada La didáctica de la física y la didáctica de la matemática. Un noviazgo profundamente transdisciplinar que mostró el concierto de fantasías entre la física y la matemática. Quiero referirme rápidamente a ello. Grandes relaciones casi desconocidas por el estudiante. Mennemo y Apolonio de Perga y la historia de las cónicas, las parábolas en todas partes, Pitágoras de Salmo en la historia, el teorema llamado Pitágoras, 4000 años de historia geométrica, ejemplos con el teorema de Pitágoras y problemas de física. Arquímedes de Siracusa es el vivo retrato del físico matemático. Isaac Newton intentó casar a los novios, la física y la matemática. Les participo que tienen años de casado y viven una perfecta luna de miel, solo que en el aula intentamos divorciarlos todos los días. Y nos preguntamos, por ejemplo, ¿existió la manzana de Newton? Albert Einstein, el más grande físico humanista, entre tantas relaciones transdisciplinares por mostrar, tarea pendiente que indagando e innovando es posible. Son todas las posibilidades de enseñar, pero no se justifica que se siga haciendo de la misma manera. Las serendipias, hablo de aquellos magníficos descubrimientos que conseguimos y que nos dan oportunidades de seguir construyendo cuando estamos buscando otras cosas. Claro que las serendipias existen y las he conseguido. Pero miren esta serendipia, la serendipia de Isaac Newton
que encontró al caer la manzana existió, no es una leyenda. William en 1752 lo corrobora en su manuscrito que hasta ahora había permanecido oculto en los fondos de la Sociedad Royal. Él era amigo de Isaac Newton y fue testigo de sus reflexiones en torno a la teoría de la gravedad, cuando ambos estaban sentados bajo la sombra de los manzanos que el científico tenía en el jardín. Cuenta su amigo que Newton le dijo que había estado en esa misma situación cuando la noción de gravedad le asaltó la mente y fue algo ocasionado por la caída de una manzana mientras estaba sentado en actitud contemplativa. ¿Por qué esa manzana desciende perpendicularmente hasta el suelo?, se preguntó a sí mismo Isaac Newton. Por ejemplo, si un cuerpo es irregular, una piedra, por ejemplo, ¿no existe una fórmula matemática que permita determinar su volumen? Y si hay de seguro, debe ser muy compleja. Bueno, pero ¿qué ideas innovadoras se tienen para calcular el volumen de una piedra? Parece capcioso preguntar. Ya los niños seguramente lo han hecho, pero los docentes le hemos dicho que no es así. ¿Por qué un barco flota a pesar de que es de metal y el metal tiene mayor densidad que el agua? ¿Un submarino se hunde o flota a discreción? ¿Cómo lo hace? Todo ello debe interesar al docente de matemáticas. ¿Qué tienen de especial los peces? ¿Qué hace que floten y se hundan? Los peces se sumergen o se elevan en el agua, inflando o desinflando su vejiga natatoria. Con experimentos sencillos a los niños se les puede motivar. He asistido a numerosas conferencias donde esto se ha mostrado, pero estos experimentos los llevamos al aula. La validez de las teorías no puede discutirse, señores estimados. No se puede discutir solo en base a los conocimientos actuales, sino sobre todo a partir del contexto en el que surgen. Le hablo de la historia, sus complejidades, esencia. Es imbuirse en el corazón de sus creadores, su sentir. Por cierto, si piensan en la piedra, ustedes toman un envase donde se pueda medir fácilmente su volumen y puede entrar la piedra, y entonces colocan un cierto volumen de agua y colocan la piedra, y la diferencia entre lo que sube la piedra y el volumen del agua es el volumen de esa intrépida piedra irregular. El desarrollo del pensamiento profundo, físico, matemático, el noviazgo que les he descrito, corresponde a uno de los objetos del estudio de la didáctica de la física y la matemática, pero también del matemático y del físico, que ejerce la docencia a partir del cual el estudiante construye y da significado de los diferentes fenómenos físicos por medio de la matematización. Se debe ir al desarrollo del pensamiento profundo, físico, matemático, complejizado, numérico, lógico, crítico, espacial, métrico, aleatorio, variacional. El uso de los conceptos y la teoría de la física y la matemática deben de ser considerados como una herramienta de trabajo dentro y fuera del aula, desde donde formar habilidades de pensamiento en los estudiantes, y no como la meta a seguir. No como la meta a seguir. Así, entonces, como pueden ver, el lema de religar, reaprender, desligar, volver e ir, yo solo sé que no sé nada, es urgente en tiempo de reconstrucción de la vida, del conocer, del hacer. La tierra patria lo reclama. El amor por la educación con exactitudes desde el gran maestro, el mayéutico más grande de la historia de la humanidad, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, es urgente. El camino de conocer es una meseta hermosa que vale la pena siempre transitar. Es un camino espinoso, pero siempre valdrá la pena transitar. Es la decisión del águila entre encerrarse, arrancarse las plumas o perecer. Como matemático, como mi ejercicio favorito de pensar, sí, porque voy a decir con mucha responsabilidad que la matemática es prácticamente la única ciencia que
de desarrollarse, atención, quiero poder expresarme en el nombre de Dios adecuadamente, que de desarrollarse transdisciplinarmente, comenzando por la lógica dialéctica, es la llamada a desarrollar un pensamiento metacognitivo de alto nivel liberador. Así que como matemático, les digo que cuando estudio matemática, mis pensamientos se elevan hasta el universo. Y sus similitudes de perfección con este me hacen entender el poema más bello que desde la misma vida se hace. Al final, comienzo y fin del pensamiento profundo, abrazándolos a todos. Quiero decir que el máximo nivel de la inteligencia espiritual es la sabiduría que solo el Espíritu Santo de mi Dios amado, matemático por excelencia, magnífico, nos da. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Salmo 119, 130. Amén. Y fe, fe y fe. Siempre fe. Los quiero.